Entonces, la clase de hoy es el resumen general de toda la unidad para el segundo certamen y alguna información sobre el segundo certamen. Este PDF que ustedes están viendo ahora en este momento es el que se encuentra en aula. Ustedes se ingresan al aula y sale información certamen 1 e información certamen 2. En este caso, el certamen número 2. Lo importante que tienen que recordar es que el certamen es el día viernes a las 7 de la tarde. Se evalúan los contenidos de la cuarta unidad hasta la sexta unidad. Eso quiere decir, en resumen, que es de la clase 12 hasta la 24 que hemos tenido. Yo les recomiendo, y por eso les recomiendo que también vean la clase número 11, que es movimiento circular, porque después se vuelve a hablar, pero es para que no olviden esa parte. ¿Ya? Tienen que estar conectados al aula, donde podrán acceder a actividades del certamen. No va a haber Zoom, solamente ustedes se conectan al aula. Para realizar el certamen necesita un equipo con conexión a internet para poder conectarse al aula, calculadora científica y material para realizar el certamen. Papel, cuadriculado, reglas, lápices, y para poder después escanear o sacar la foto digitalizada. Yo les recomiendo también que, para que sea más expedito siempre, además de no manden los archivos en foto, porque muchas veces hay muchos problemas con esto de los archivos en foto. No ha pasado, pero igual hay gente que como que tiene problemas. Siempre recomiendo que después que saquen las fotos las pueden convertir a un PDF por medio de Word, por último. Si no tienen un programa, el Scan, pueden copiar y pegar la imagen en una hoja Word y después guardar como PDF. Y solamente suben un archivo. ¿Ya? Sí, consume tiempo, pero siempre les dan tiempo después del certamen. El certamen se termina y después tienen una cierta cantidad de minutos para poder subir el archivo. Entonces, sí, la gente se consume el tiempo que hay para eso, lo consume en el certamen, entonces queda corto de tiempo. Pero yo les recomiendo que por lo menos practiquen eso, porque después, más adelante, cuando tengan otros cursos más avanzados, no son tan misericordiosos con eso, con el tiempo. Ustedes se atrasaron y perdieron. Entonces, es bueno que practiquen eso de manejar bien los tiempos. Si les dan tiempo para dar un certamen, 1 hora y media, está bien, y después les dan 20 minutos, 15 minutos para subir, en 15 minutos perfectamente se puede hacer eso. Y practican, pueden practicarlo ahora, aprovechar, jugar un rato. Cuánto se demoran en sacar la foto, probar, porque no esperen al último momento tampoco para que todo funcione. Entonces yo les invito también que hoy día practiquen, que escriban algo, saquen una foto, ver cuánto se demora el computador y que no falle nada, o el celular. ¿Ya? El certamen se les pide que sea resuelto en forma individual, que no sea copia ni que se consiga la respuesta. Realmente uno nunca puede dudar como profesor si ustedes están copiando o no. Si no podemos tratarlos como copiones ni que faltan a la ética. El problema más grande no es la nota, no es pasar, sino que si ustedes se autoengañan, estoy hablando en general, ¿sí? No estoy diciendo que ustedes lo hacen, pero si se llegasen a autoengañar y se consiguen que alguien le haga la prueba y pasan, a nosotros no le afecta nada, a mí no me afecta nada, al coordinador no le afecta nada. Al que le va a afectar, aunque uno lo piensa que no, es a ustedes por el hecho, no por el que después van a ser malos ingenieros, no, sino que después, cuando pasen a cursos más avanzados, todo lo que vieron ahora lo van a utilizar, pero el problema es que no te lo van a enseñar. Entonces, como no te lo van a enseñar, y después vamos, imagínense, esto lo estoy hablando cursos de tercer año, cuarto año, no de primer año. Entonces, cuando van en cuarto año, lo más probable es que volvamos al régimen normal. Puede que no, pero puede que lo más probable es que sí. Y ahí se van a encontrar ustedes con que van a estar al frente de una sala dando una prueba y no van a poder copiar. Entonces se van a echar el ramo si no estudiaron y van a tener que estudiar el doble, porque van a tener que estudiar lo que no aprendieron en física 100, lo que no aprendieron en física 110 y después 120, estamos hablando de 140, 130 por ahí. Hay gente que toma 120 en el cuarto año,
porque toma ramos de carrera y cada uno ve su rama, pero hay otros cursos, no sé, mecánica intermedia, mecánica de roca, para otras carreras, donde sí se ve física 110. Todo lo que vieron ahora no es para física 120, es para cursos más avanzados de su área. Puede ser que alguno no lo vea, un electrónico no creo que lo vea, o un informático, pero hay otras carreras que sí. Entonces cada uno tiene que ver su malla y ser honesto y decir, mira, si lo paso a la mala, después me voy a quedar en un limbo. Sobre todo los cursos de matemáticas. Matemáticas se ven todo. Eso, aunque no lo quieran, mate 1, mate 2, les va a servir para mate 4, ecuaciones diferenciales, probabilidades. Entonces, que copien, después a la larga se van a pillar ustedes mismos, porque van a llegar a un punto en que van a tener que estudiar todo en una semana, todo, incluyendo mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, para solamente una prueba. Y ahí hay gente que se lo echa, el coladero. Ahora no es el coladero, esto cualquiera puede pasar, si esto no es... nadie se venda los ojos diciendo no, si aquí solamente pasa lo que saben, no. Pero traten de no engañarse, ¿ya? Eso. Pero uno no puede cuestionar. Por ejemplo, si ustedes se sacan un 100, yo pienso siempre lo mejor, que se sacaron el 100 o el 90, o el 80 o el 60. Pero mediten sobre eso, ¿ya? No sé, yo siempre postulo a física 110, no a 120, porque el curso intermedio 120 son menos paralelos. Uno, si ves después cuando ustedes postulan 120 son menos paralelos, entonces ahí están profesores más avanzados, que son igual de buenos, pero no, yo no peleo con eso, profesores así, son otras ligas, igual que 130 y 140. Yo estoy tranquilo con 110. Y eso, entonces el certamen traten de estudiar lo que les queda 2 días. Tienen 80 minutos y dicen que tienen 80 minutos para resolver el cuestionario y guardar su respuesta. Realmente lo que deberían hacer es que cada vez que lean una pregunta, hacerla inmediatamente y guardar inmediatamente el resultado, no desarrollarla y pasarla después a limpio, no les va a alcanzar el tiempo. Y después tienen 20 minutos adicionales. Miren, 20 es un cuarto de la prueba adicional para poder subir el resultado. Las pruebas están hechas para que realmente duren como máximo 80 minutos. Si ustedes se demoran más de 80 minutos es que están al debe en haber estudiado. Nosotros lo calculamos, hacemos el ejercicio a mano, igual que ustedes, calculamos el tiempo y multiplicamos por 5, por 4, por 6. Entonces, el tiempo que uno considera que ustedes se demoran. Si yo me demoro 5 minutos en hacer el problema, ustedes se deberían demorar aproximadamente, si estudian, 20 minutos hasta 30 minutos. Entonces, así uno sabe realmente cuánto es lo que se demora. Entonces, la prueba está hecha para 80 minutos. No la he visto, no sé lo que entra en la prueba, no sé las preguntas, si es el contenido, pero nunca veo la prueba antes de hablar, porque podría hablar tranquilamente. Imagínense, si supiera que entra, no podría saber, uno se omite ciertos detalles. ¿Ya? Y les piden que sea en PDF, ¿ven? Aquí les dicen, y aquí dice, el desarrollo debe ser realizado a mano. Después pasarlo a un archivo único formato PDF. Entonces puede ser que ahora solamente acepten PDF, fíjense en eso, ¿ya? Y por eso está en negrilla, PDF. Porque muchos paralelos mandaron muchas fotos, 10 fotos, 20 fotos. A mí por lo menos no me pasó, por lo menos hubo gente que mandó 3. Pero bajar 20 fotos por 30 alumnos en el computador y revisar uno por uno cansa. Por eso se les pide PDF. ¿Ya? Imagínense que después quieren la nota lo antes posible también. Coordinación, bla, 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 bla. Y eso es todo lo que es la clase de hoy. No, mentira. Ahora vamos a hacer el resumen. Déjenme compartir. Eso era la información del certamen. Se los tengo que leer porque después dicen, no, es que nadie me dijo que era PDF. Esto está grabado, se los dije. Paralelo número 2 tiene que ser PDF. Y por eso los invito a que prueben cuánto se demoran en convertir un PDF. Saquen 5 fotos a cualquier cosa, hoja, tienen que prueben con una hoja, 5 veces. Las convierten en imagen y después la convierten en PDF y calculan cuánto tiempo se demora. Entonces imagínense que se demoran 20 minutos, entonces saben que cuando termine el certamen tienen que inmediatamente convertir a PDF. Si saben que se demoran 5 minutos,
tienen más tiempo para poder desarrollar o revisar, más que desarrollar, tendrían que revisar. ¿Ya? Y un consejo que siempre uno sabe cómo realmente hacer la prueba, pero un consejo para poder revisar es que se levanten de la mesa, vayan a tomarse un vaso de agua, vayan al baño, cómanse algo, así en 1 minuto o 2 minutos, y vuelven. Y revisan nuevamente la prueba, pero que se den un tiempo de no mirar la prueba para que uno cuando revisa inmediatamente no ve los errores porque ve exactamente lo mismo que hizo y lo considera todo bueno. Pero si despeja un rato la mente y después vuelve cuando ya tiene todo terminado y solamente va a revisar, es bueno darse un tiempo, si sabe que le sobra tiempo, y después revisar nuevamente. Y ponerse en el papel como si fuesen un ayudante y revisar algo de alguien y buscarle todo lo malo. Véanlo de esa forma, no buscar todo lo bueno, porque la gente trata de buscar todo que esté bien, pero realmente pónganse en el lugar de alguien que va a revisar una nota y dice, ah, me le voy a encontrar algo malo para que repruebe. Y así es más fácil darse cuenta de los errores. ¿Ya? Ese es un tip que yo siempre hacía para poder yo revisar mis pruebas cuando entregaba. Que ahí uno encuentra muchos errores. Mientras que cuando uno revisa así no encuentra nada. Entonces el resumen, el súper resumen de esta unidad. Resumen. ¿Qué tenemos como resumen general? Primero hay que entender que la diferencia que hay entre el primer certamen y el segundo certamen. Porque si no entienden la diferencia es que tampoco van a saber qué es lo importante y qué no. La diferencia así más destacada es que en la primera unidad el cuerpo solamente se desplazaba, pero en el segundo, además de desplazarse, puede rotar. Esa es la diferencia. Y eso conlleva todo, porque ahí uno entiende realmente qué es lo importante. Entonces aquí uno puede decir, profe, ¿pueden preguntarme cosas de la primera unidad? Sí, te pueden volver a preguntar cosas de la primera unidad, aunque no estén. Ejemplo, lo que es movimiento circular, que entró en la primera certamen, pero va de la mano con el segundo, que es lo que es aceleración centrípeta, aceleración radial, velocidad angular. Te pueden preguntar Newton también, porque lo necesitas para poder resolver torque. Entonces, nuevamente entraste a la primera unidad y tienes que saberte todo el procedimiento, los diagramas de interacción, el de fuerza, porque después más adelante lo vamos a volver a ocupar. Entonces, el segundo no es que sea totalmente distinto al primero, no son distintos. El segundo es el primero más información adicional. Eso es. Si uno se da cuenta, el segundo certamen al fin y al cabo es exactamente, omitimos ciertos detalles que ya no son relevantes, lanzamiento de proyectil y esas cosas, pero sí lo más destacado, Newton, movimiento circular, que entendemos que es fuerza, para poder aplicarlo a otras cosas. Entonces, si encuentran que de repente ustedes todavía aún así no comprenden muy bien, es porque les falta revisar la primera unidad. ¿Ya? Lo primero que se distingue, la diferencia, el primer paso que hace que uno entre en el segundo nivel es la aceleración angular. La aceleración angular, el que mayor destaca es como ¿cómo se dice? Es como la aduana, es lo que diferencia pasar de uno a otra unidad, a otro certamen, del certamen 1 al certamen 2. Y ahí nosotros encontramos que hay distintas aceleraciones, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta era simplemente la velocidad angular. Esto es la velocidad angular, que es el cambio del ángulo en el tiempo, al cuadrado por r, que es el radio de la circunferencia. O también la velocidad lineal partido en r. Aquí lo tenemos que dar cuenta que para este movimiento tiene que haber un círculo. Para el caso que vimos aceleración angular, lo vimos solamente para un caso de un círculo. Y ahí uno comprende por qué es tan importante el círculo. Porque el círculo conlleva todo lo que vamos a ver más adelante, lo que es polea. Las poleas, las ruedas, son círculos. Entonces, están dentro de este concepto. Entonces, aceleración tangencial, por otra parte, era
aceleración, o también la conocemos como aceleración lineal, por si acaso, a la aceleración tangencial. Después más adelante la llamamos lineal simplemente, o le quitamos esa t, porque era la única que le interesaba. Y era la aceleración angular por r. ¿Y qué era esta aceleración angular? Era simplemente el cambio que había en la velocidad angular en el tiempo. Estuvimos toda una clase, esa es la clase número 11, si no me equivoco, que dice movimiento circular, de los videos que están subidos en YouTube, que lo pueden ver fácilmente. ¿Qué podríamos destacar? Además de calcular, que lo pueden preguntar, calcule la aceleración angular, o calcule la aceleración centrípeta, o calcule la aceleración tangencial. O al revés, los da la aceleración tangencial y los preguntan la aceleración angular, o la velocidad, o el radio. Siempre nos van a dar la otra información para poder obtener la otra. Pero además los daban gráficos de tiempo, y como era un movimiento, uno también podría hacer lo que era cómo cambiaba la velocidad, pero en este caso angular, en el tiempo, o cómo cambiaba la aceleración angular en el tiempo, que se parece a la primera unidad cuando veíamos un movimiento en una dimensión o en dos dimensiones, la velocidad y la posición, o la aceleración. ¿Se acuerdan de esos gráficos? Entonces, el caso más general es este. ¿Por qué el más general? Porque si hay aceleración. Si no hubiera aceleración, sería constante la velocidad angular. No varía. Pero el más genérico, para muchos casos, es este. Mientras que en este curso solamente consideramos que la aceleración es constante. A lo más es constante, pero no varía. No puede ser que el gráfico sea así, o para abajo, pendiente positiva o pendiente negativa. No. ¿Por qué? Porque en este curso a lo más consideramos que la aceleración es constante. La velocidad angular puede cambiar, pero no la aceleración. También nos damos cuenta que nosotros podíamos calcular en un cierto tiempo, calcular un delta t, es decir, en un t inicial y un t final. Y nos damos cuenta que en ese lapso de tiempo variaba la velocidad, sea con aceleración, varía la velocidad angular. Y lo que podíamos calcular bajo la curva era el cambio del ángulo, el cambio angular. De igual manera, podríamos calcular el área entre un delta t para la aceleración, y nos dábamos cuenta que esa área bajo la curva la podemos calcular con triangulitos o rectángulos o con integrales, era el cambio de velocidad angular. Entonces, fíjense que la fórmula es bien simple, que tengo que calcular el área por la base y me da delta W, que es la definición de aceleración. Eso es. Y de la otra forma también. La diferencia, fíjense, porque si yo quiero calcular el del naranjo, primero tengo que calcular la altura por delta t, pero le tengo que sumar el triangulito, ¿sí o no? Ese 1/2, porque es el área de un triángulo, y aquí hay una diferencia de dos velocidades. Entonces aquí hay la diferencia de dos velocidades por el delta t. Y esta diferencia, esa diferencia, yo ya sé, la puedo calcular de acá. Esa diferencia es aceleración por delta t. Entonces, si la reemplazo ahí, me queda la ecuación que todos conocen. El 1/2 por g por t cuadrado. Para este caso no es gravedad, sino que es aceleración angular. Entonces, ahí se calculaba el área bajo la curva. Cuando lo hacíamos también con movimiento en una dimensión. Entonces era eso, de ahí sale la fórmula. Uno lo puede ver simplemente con el gráfico, entender el área bajo la curva. Entonces teníamos esa fórmula de las posiciones que podríamos tener de una partícula. Pero lo importante es que esta partícula no se mueve en cualquier posición, sino que es un movimiento circular. También tendríamos que recordarnos que aunque venía de la unidad del certamen anterior, pero igual es relevante, es entender lo que es el diagrama
los diagramas de interacción. O interacciones. Porque pueden ser más de una. Después venía el inventario de fuerzas. El diagrama de cuerpo libre. La predicción de aceleración. Y y la ecuación de movimiento. Estos pasos son fundamentales y los tienen que recordar muy bien porque sí o sí los tienen que hacer en la prueba. Cuando hagan sobre todo problemas que tengan que usar la sumatoria de fuerzas, lo tienen que hacer. Porque por lo menos rescatan puntos. Si se llegan a equivocar, por lo menos si hacen estos procedimientos pueden rescatar puntos de quien lo está revisando. ¿Ya? Diagrama de interacción. ¿Qué significa? Que si yo tengo un cuerpo que está interactuando con el entorno, por ejemplo, esta masa con esta polea y ahí la cuerda, y está tocando la pared, y estoy empujando hacia abajo, yo me tengo que centrar en el objeto. En los objetos, en este caso en la masa y también en la polea puede ser. Pero si yo me centro en el objeto, tengo que saber qué es lo que es el entorno. Es decir, ya, el objeto de masa M está la Tierra, siempre está la Tierra aunque no quiera, porque genera gravedad. Está esa cuerda, tengo que nombrar, es simplemente escribirlo y poner círculo. Y la pared. Y después definir el tipo de interacción. Si las interacciones son de contacto o no contacto. Contacto, una línea continua. Me equivoqué, el cuerpo ahí. Y no contacto, una línea que no es continua. ¿Por qué es tan importante esto? Que lo hagan bien. Porque por la cantidad de líneas que hagan, en este caso son 3, viene el segundo paso, que es el inventario de fuerzas. Y el inventario de fuerzas es que nombren a cada una de esas líneas que ustedes nombraron. Una fuerza de pared, cuerpo, una fuerza de cuerda, cuerpo, y una fuerza de tierra, cuerpo. No hay más. Si ustedes hacen bien el diagrama, son las que tienen que nombrar. No pueden aparecer más. Porque si aparecen más, es que su diagrama está malo. O si faltan, es que su diagrama está malo. Tienen que calzar, tienen que ser exactos. Entendemos que la fuerza de la cuerda la llamamos tensión. Entendemos que a este le llamamos peso, que es la masa por la gravedad. Y a esta fuerza la llamamos normal. Porque son muy especiales. Las demás se llaman F. Todas las demás se llaman F. Pero cuando es una superficie, contacto normal, cuando también puede hacer una fuerza de roce, aquí es normal y o fuerza de roce, porque puede ser que una de las dos sea cero, o las dos no son cero. Las cuerdas siempre van a estar tensas, entonces son tensiones, y el peso. ¿Y para qué nos sirve el inventario de fuerza? Porque con este inventario yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre. A este objeto lo convierto en un punto, ya no me olvido de su forma y simplemente un punto. Y por cada una de estas fuerzas que yo nombré, tengo que dibujar un vector, sí o sí, aunque no quiera. Por eso es tan importante. La pared voy a decir que solamente hay normal, la tensión de la cuerda y el peso. Y ahí uno puede interactuar. Y ahí se da cuenta que hay un choque con la normal, ¿sí o no? Pero eso ya depende del problema. Ahí uno tiene que pensar muy bien qué es lo que está haciendo y cómo arreglarlo. Entonces realmente ahí normal no hay. Pero fíjense que eso lo podemos tener por medio de los pasos. Diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre.
Después que tenemos todo el diagrama cuerpo libre y todo bien, tenemos que hacer una predicción. Es decir, el objeto se mueve o hacia allá o hacia allá. Nada más, eso es definir hacia dónde se mueve. Eso es la predicción. Porque, ¿cómo vamos a definir hacia dónde se mueve? Nos va a decir si esta masa por aceleración es positiva o es negativa. Y hay que definirlo bien, porque si va en el mismo sentido que definimos positivo, es positiva, si no va a ser negativa. Y después resolver las ecuaciones y resolver el problema. Pero estos pasos no se los pueden saltar. Yo siempre que cuando yo lo hago, yo digo, yo me voy a saltar los pasos. Y siempre parto con el diagrama de cuerpo libre. Pero estos dos los tienen que hacer, por lo menos si van a ser evaluados. Cuando después te lo resuelven como ingeniero en su tiempo libre, hagan lo que quieran. Recuerden que si tienen dudas o consultas pueden escribir o también pueden hablar. Ahora, ¿qué es lo que vimos realmente? Después que entramos, esa es la transición, esta es como la aduana. Tendríamos que saber esto sí o sí para poder entrar realmente a la nueva unidad. Lo primero que lo encontramos era con el producto escalar. El producto escalar. Que sí o sí lo tenemos que entender. Que se multiplican dos vectores y el producto escalar se llama escalar porque solamente genera un escalar, no es un vector. El resultado es un número, nada más. Tiene un valor, pero no tiene una dirección. Y la definición era que era cuánto era la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de teta. Este resumen igual, de ejemplo, yo dije no voy a hacer ejercicio, solamente el contenido, y les sirve para que ustedes estén atentos de qué es lo que les falta revisar, porque de repente uno omite y dice, esto se me olvidó. Yo tengo el vector A, tengo el vector B, el vector A vamos a decir que es azul, y eso es cuánto mide, esa es la magnitud de A. El magnitud B, que es la magnitud, cuánto mide, es esto, y tenemos el ángulo entre los dos, que se forma entre los dos vectores, y eso es teta. Entonces, para yo poder resolver esto, necesito saber, sí o sí, de esta forma, cuánto mide la magnitud de A, cuánto mide la magnitud de B y el ángulo entre los dos. Eso quiere decir que si me dan el ángulo, tengo que hacerlo de esta forma. Pero si no me dan el ángulo, y ejemplo, me dicen las coordenadas de los vectores, me dicen que A tiene componentes 3i menos 3j y el B tiene componentes 2i más 7j, no me están dando la magnitud, la puedo calcular, podría calcular la magnitud de A, podría calcular la magnitud de B, por Pitágoras, es el componente del i al cuadrado más la componente j al cuadrado, y así sucesivamente. Pero el ángulo ya es más complicado. Se puede también, porque podría ser un triángulo rectángulo con y ahí con algunas propiedades pueda calcularlo. Pero se complica la cosa. Para calcular ese producto punto, si no tengo el ángulo, uno puede calcular por componente y va a dar exactamente lo mismo. La componente X, que sería esta de acá, por la componente X de B, más la componente Y por la componente Y, y si hay Z, la componente Z por la componente Z del otro vector. Ese es el producto punto que también podríamos hacer. Pero esa solamente los va a servir si no los dan el ángulo o las magnitudes. Y los dan los vectores por sus componentes. ¿Ya? Si quieren repasar, vuelvo a decir, esto está en otras clases, en otros videos, y ya eso es simplemente ver videos de atrás. Yo solamente, este es como el índice, es como el tráiler de los videos que ustedes pueden ver. ¿Para qué nos sirvió esto? ¿Para qué nos sirve el producto escalar? Para hacer la introducción a lo que es el trabajo. Trabajo. ¿Qué es el trabajo? Lo vamos a definir como W por work, ¿ya? En inglés. Y es simplemente cuánta fuerza yo le aplico a un objeto para que éste se mueva. Y esa es la definición correcta de trabajo. Si yo como persona
aplico una fuerza y este objeto se mueve, yo estoy generando trabajo. Desde los motores generan trabajo, necesitan benzina para explotar la combustión y mover un pistón. Mueven un pistón, aplican fuerza y mueven un pistón. Un caballo aplica fuerza para mover una carretilla. Una persona que escribe tiene que mover las teclas para arriba y para abajo y genera trabajo. Las personas que, aunque apliquen fuerza, no logran mover algo, realmente no están generando trabajo. Si yo veo a alguien que dice, no, si yo estoy trabajando y estamos tratando de empujar algo, realmente no está trabajando porque no están moviendo el objeto. Y uno lo piensa y dice, realmente no está trabajando. Puede hacer todo el intento que quiera, pero no está trabajando. Ahí está la moraleja del que hay muchos videos, memes o fotos que muestran personas empujando un auto y hay alguien arriba empujando. Aunque esa persona esté empujando desde arriba con toda su fuerza, no está trabajando, no está aportando en nada. A lo más está dificultando porque agrega peso. Entonces, el trabajo, simplemente tenemos que entender que necesitamos una fuerza, porque si no tenemos fuerza no hay trabajo, y que el objeto a la cual le aplicamos se tiene que desplazar. Si o no, tampoco hay trabajo. Las unidades las de fuerza son newton y las de distancia son metros. Y aquí obtenemos la primera, que es newton por metro, que es el joules. Es la unidad fundamental del trabajo, con honor a Joule. Joule. Ya. Y como es un producto punto, puse ese puntito, se puede resolver como producto escalar, o de esta forma o de esta forma. ¿Qué es lo importante de entender del trabajo? Que si yo tengo el objeto y yo le aplico una fuerza, hacia allá vamos a poner, esa fuerza, no, toda esa fuerza, la fuerza total, no está aportando mucho. Porque solamente la que va a aportar va a ser la componente que va en la misma dirección hacia donde se desplaza el objeto. Es solamente esa componente. Y si se dan cuenta, ese es un cateto adyacente. Y por eso, solamente la componente de F, que es cateto adyacente, que es un coseno de teta, va a aportar, o ahí pongo sin punto, va a aportar a la distancia. Y eso es lo que va a generar el trabajo. Y de ahí viene la fórmula. La magnitud de F, la magnitud de D la pongo adelante y me queda coseno de teta. Que se refiere que solamente la componente que va en la misma dirección de la distancia es la que va a aportar o va a generar trabajo. Las demás componentes de F, puede ser esta componente hacia acá, no aportan nada. Porque esa no mueve el objeto hacia arriba, hacia realmente la dirección. Lo mueve hacia arriba, pero realmente el objeto no se mueve hacia arriba. Por eso se ocupa el coseno de teta. Entonces el objeto logramos moverlo. Ahora entendemos que si yo le aplico una fuerza, el objeto se mueve y puedo calcular su trabajo. Y este objeto al moverse obtiene lo que es la energía cinética, que también lo habíamos visto, la energía cinética. Y la energía cinética, por definición, la vamos a llamar K de kinetic, del latín movimiento, y es simplemente la masa por velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos objetos que se mueven a la misma velocidad, pero que son de masas distintas. Y yo me pongo en un extremo. El que sea más masivo me va a empujar más o me va a hacer más daño. Por eso depende de la masa. Y también puedo tener dos objetos iguales, pero con velocidades distintas. Y el que tenga mayor velocidad, una bala, me va a hacer más daño, porque tiene mayor energía cinética. Por eso depende de esta fórmula. Habíamos hablado realmente por qué aparecía el cuadrado por análisis dimensional, pero lo podíamos entender de esa forma. Y las unidades que tiene la energía, igual que todas las que vamos a hablar, es Joule, nuevamente igual que el trabajo. Están totalmente relacionadas. Están tan relacionadas la energía cinética con el trabajo que aparece el teorema de trabajo y energía.
que también lo vimos, trabajo y energía. Que el teorema lo único que nos dice es que el trabajo total o neto que hay en un sistema es la diferencia de energía cinética. Y la diferencia entendíamos que era el final menos el inicial. ¿A qué se refiere? Que si yo tengo un objeto y está quieto, tiene energía cinética cero, porque no se está moviendo. Si yo le aplico una fuerza y este objeto después de un tiempo se mueve, tiene una velocidad, v, voy a ponerlo ahí con un naranjo, lo que va a pasar es que cambió su energía cinética, ahora es positiva. Tiene energía cinética. Y esta diferencia entre el final y el inicial, que es distinto de cero, es porque hubo un trabajo y alguien lo generó. Fui yo el que aplicó la fuerza en una cierta distancia y la puedo calcular. Entonces, si yo sé que esto se movió 3 metros, yo puedo calcular la fuerza con que apliqué para que esto pasara. Y ese es el teorema del trabajo y la energía. Hay muchos más ejercicios que uno puede ver. Les vuelvo a decir que esto está en otros videos. Otra forma de aplicar fuerza era por medio de un resorte a un objeto. Teníamos que comprimirlo o estirar el resorte y aparecía lo que era la fuerza del resorte. La fuerza del resorte era simplemente menos kx, donde k era la constante y el x era cuánto se había desplazado de su largo natural, cuánto se había comprimido, cuánto se había estirado el resorte. Y esta fuerza en particular, si la aplicamos sobre un objeto, lo que va a generar es una energía en ese momento, cuando está comprimido el resorte o cuando está estirado, va a aplicar una energía al cuerpo. Y esa energía la conocemos como potencial elástica. Potencial elástica. La definimos como una U, todas las potenciales como una U, y ponemos una K aquí en este programa de este curso. Por coordinación se pone una K y es simplemente un medio de kx cuadrado. Se parece a la energía cinética, tiene la misma unidad por si acaso joules, pero es referente a un resorte. Se refieren a delta, mientras que el teorema es solo con K. Ah, sí, porque después, aquí hay alguien que está preguntando, dice, profe, ¿por qué algunos paralelos y otros profe dicen que el teorema del trabajo de energía se refieren que este trabajo es igual al delta energía mecánica? Y yo lo estoy diciendo como delta energía cinética, porque el teorema nace con la energía cinética. Cuando lo descubrieron fue con la energía cinética. Y después se agregan las demás. Todavía tengo que nombrar la otra energía, tranquilo. Vamos a nombrar las otras que hay y después vamos a decir lo que es la energía mecánica. Pero sí, es la energía total del sistema. Entonces tenemos la energía del resorte. Ahora, también este objeto, además de hacerlo mover, que va a tener energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, además de aplicarle un resorte que va a generar energía potencial elástica, que es un medio de kmx cuadrado, también lo podemos dejar caer de una cierta altura o estar a una cierta altura. Y a esa energía se le llama energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria depende de la altura a la que se encuentra, porque a mayor altura, mayor distancia hay entre el objeto y la Tierra, que tiene una aceleración de gravedad. Esa energía la llamamos U simplemente y va a ser, depende del objeto, de la aceleración y a la altura que se encuentra. Esto es la altura.
Y esa es la energía potencial gravitatoria y también se mide en joules. Estas tres energías, la K, K, la potencial elástica y la potencial, se llaman energías mecánicas o la energía mecánica, el total. ¿Por qué? Porque lo podemos observar, es algo mecánico, lo podemos tocar, necesita contacto o jugar con objetos para poder generar esta energía. Energía mecánica. ¿Ya? Entonces, el teorema del trabajo y energía, que era simplemente el trabajo se origina por una diferencia de energía cinética, realmente también puede ser aplicado a energía o energía mecánica, que es la suma. S delta E es la suma de el K, el U y el delta U. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, imaginemos aquí un objeto, y este objeto se mueve, así está quieto, después se mueve, y aquí tiene otra energía, yo tengo que siempre para calcular la energía, para poder calcular las diferencias, yo necesito entender que hay un inicio y un final, o dos extremos, o dos puntos después de un tiempo. Cada uno de ellos va a tener una cierta energía cinética, una energía potencial y una energía potencial elástica, si es que hay un resorte. Y de igual manera al final. Y si esta suma no es igual a esta suma, es porque entre medio de ellos dos hubo un trabajo, sea positivo o sea negativo. Puede ser que aumente o puede ser que disminuya. Y eso va a hacer que ¿quién genera el trabajo? Si a este objeto le aplican trabajo, se aplican una fuerza, lo que va a pasar es que va a aumentar. Entonces va a ser un trabajo positivo, porque me están generando un trabajo para mí. Pero si yo tengo una pérdida, si este trabajo es negativo, es porque yo generé el trabajo. Puede haber roce y yo perdí energía. Yo generé el trabajo, generé sonido, generé calor en el suelo al pasar por el roce, yo generé el trabajo como objeto. Esa es la diferencia entre que sea positiva o sea negativa. Y para poder resolver estos problemas se pide que tenemos que hacer gráficos, diagramas de energía en cada uno de los extremos de los puntos, con las barritas que ya entendíamos. Y si esta suma de las barritas nuevamente no da igual, eso quiere decir que los K no son, las energías totales no son iguales, que la energía inicial no es igual a la energía final. Por lo tanto hay un delta E, no es cero, hay uno. Y si hay, es que hay un trabajo. Eso lo dice el teorema. Los objetos ahora al moverse, pero en este último caso, ¿cómo uno considera entonces a la Tierra? ¿Como un sistema no considera un trabajo? A ver, hay que preguntar. Pero en este último caso, ¿cómo uno considera entonces a la Tierra? Como sistema no considera un trabajo el peso. ¿Cómo no entendí? No entendí la pregunta. ¿Puedes hablar por si acaso? Y así te puedo entender mejor la pregunta. ¿Aló? En este caso, ¿cómo uno considera entonces a la Tierra como un sistema? La Tierra, por si acaso, la Tierra a nosotros no nos interesa, puede ser que esto es lo que te refieres. La Tierra no es un objeto, no. Él genera aceleración de gravedad y dependiendo a la altura, no a la altura del centro de la Tierra, sino que a la altura a ras de suelo solamente consideramos, genera una energía potencial. Recuérdate que la energía potencial es mg por I, que es la altura, o mg por h, en algunos libros ponen mg por h, y depende de nuestro sistema, es el único, no, igual la otra potencial, pues son potenciales, el resorte, depende de un sistema de referencia. Yo tengo que poner dónde estoy mirando yo, y ese va a ser mi cero, mi altura cero. Por eso la Tierra no importa mucho, porque depende de dónde yo estoy observando. Si estoy observando desde acá arriba, del comienzo del objeto, este va a ser mi cero y la altura después va a ser negativa para abajo. O puedo estar abajo y mi altura inicial es positiva.
Igual que el resorte, porque el resorte depende de dónde está mi cero, que está cuando el largo es natural, cuando no lo estoy comprimiendo ni estirando. Y la energía cinética no le importa el sistema de referencia, depende de la velocidad. Es una forma de distinguir las potenciales. Ahora, el momento lineal. Después de esto entendemos que el objeto se mueve y aparece el nuevo concepto que es el momento lineal o momentum lineal. Y es la capacidad de un objeto a mantener su movimiento. ¿Qué quiere decir? Que un objeto está a una cierta velocidad y él trata de mantener su misma velocidad. Velocidad entiéndase como un vector. O trata de mantener su misma dirección o su mismo valor. O el conjunto de los dos. Y a esto lo solo llamamos momentum. P. ¿Ya? Y si llega a variar, porque recuérdense que esto es análogo a decir delta P, pero más fino, pero si llega a variar este delta P, si llega a variar en el tiempo, porque tienen que variar en el tiempo, es solamente porque hay una fuerza externa o una suma de fuerzas. Si llega a cambiar un objeto, ejemplo, si hay un objeto que se está moviendo en línea recta hacia el lado y de repente cambia su dirección, la única forma de que él cambie su dirección es porque en este punto se le aplicó una fuerza. Es la única respuesta que hay. Nada se puede mover solo. Tenemos que aplicar una fuerza. Ese es el enunciado. Y no puede cambiar su momentum si no se le aplica una fuerza. Y eso sirve para entender el concepto de impulso. Esto es el impulso. Es la variación del momentum en el tiempo. ¿Cuánto varía su capacidad de movimiento en el tiempo? Y eso es el impulso. O el delta P, realmente el delta P en el tiempo. Porque la fuerza por el tiempo. Y ahí hay que hablar de algo también, que esto es sumamente importante, que lo podemos hacer casi con el trabajo. ¿Por qué? Podríamos calcular delta P, lo voy a escribir acá, delta P, y simplemente va a ser delta T, es despejar delta P de la fórmula, por la fuerza. Voy a ordenar un poco, voy a poner la fuerza primero, sumatoria, porque puede ser una fuerza o más de una, por delta T, que al otro lado delta P. Y esta fórmula, que es la misma que esta, pero está orientada, dice mucho más información. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que si yo tengo un gráfico de cómo varía la fuerza en el tiempo, cómo varía la fuerza que yo aplico en el tiempo, yo puedo calcular en un delta T, en un lapso de delta T, y yo conozco la fuerza, puedo calcular el delta P. Que es lo mismo que cuando habíamos hablado de las otras integrales, que están más arriba, mucho más arriba, que están acá. ¿Dónde? Acá. O también la del trabajo. La integral de trabajo también se puede calcular así. Si los dan un área bajo la curva, pero de distancia. Si los da la de la fuerza, cómo varía la fuerza a medida que yo me desplazo, obtengo lo que es el delta DF, fuerza por distancia, que es el trabajo. Pero en este caso el delta P, que depende del tiempo y otro depende de la distancia. Si el gráfico es de distancia, me da el trabajo, el área, y si es del tiempo, me está dando el delta P. También apareció el concepto que ahora que este cuerpo se está moviendo, puede ser que genere yo aplicar una fuerza. Nosotros siempre pensamos que cuando aplicamos la fuerza el objeto solamente se movía, pero ahora el objeto puede tener una forma. ¿Y eso qué implica? Que no va a dar lo mismo si yo aplico la fuerza por acá, o por acá, o por acá, aunque vaya en la misma dirección y que la misma amplitud, va a depender mucho de dónde la aplique. Y aparece un concepto nuevo que va a depender de la distancia desde el centro de masa, que es el torque. El centro de masa es la representación o el punto en el cual es la representación de todo el objeto. Pero aplicado en otro punto va a generar que se generen torques. Y el torque va a ser simplemente, lo definimos como una T, pero como media rara, una T de estas que lo enseñan en primero básico, las otras opciones. Y va a ser simplemente
R cruz F. Vamos a necesitar una distancia R, que es desde el punto del centro de masa hacia donde aplico la fuerza, y la magnitud de la fuerza. Entonces, si yo tengo un objeto, necesito entender que tiene que haber un punto en particular que es el centro de masa. Sí, todo lo que se hace antes de torque, todo lo que hacíamos antes de torque, era considerar que, como Newton, que el objeto lo comprimíamos, el objeto súper raro lo comprimíamos y lo veíamos como un punto. Gracias a eso podíamos hacer los diagramas de cuerpo libre, podíamos describir su movimiento y todo. Pero ahora lo estamos probando que tiene una forma. Entonces, tenemos que definir un centro de masa, que es el punto de la representación. Y después, entender que si le aplicamos una fuerza que está fuera de ese punto, hay una distancia, que es el R. La distancia va desde el centro de giro, o el centro de masa en este caso, hacia donde yo aplico la fuerza. Ahora, esto lo que va a generar es un torque. Entonces, ¿y cómo se calcula el torque? El torque era R cruz F, por los mismos colores. El F el rojo, el azul es la dirección. Y yo para poder calcular eso, primero tengo que mover los vectores. Tienen que ser donde está el punto donde se aplica la fuerza. Siempre corríamos el vector de la fuerza, pero ahora tenemos que mover también el de la posición. Ahí. ¿Por qué? Para poder entender cuál es el ángulo. Va desde R, porque comienza en R, desde R hasta F. Este es θ. Y va desde acá hacia allá. Como es movimiento horario, es negativo. Este ángulo va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque matemáticamente si yo tengo un ángulo para acá, para allá van los positivos, pero para abajo van los negativos. Ya. ¿Cómo se calcula? El R cruz F. El R cruz F es un producto que se le conoce como el producto cruz. ¿Por qué se llama cruz? Porque en vez de un punto, en el producto punto, hay una cruz al medio. Por eso cuando en el colegio lo enseñaban a multiplicar hacíamos 5 por 3 y después cuando pasábamos a la enseñanza media era 5.3. Y nunca entendíamos o nunca nos preocupábamos cuál es la diferencia. Y el profe o nadie se preocupaba, pero hay una diferencia en los vectores, no en los escalares. El producto cruz sí cambia. Y el producto cruz, por definición, va a ser el primero, la magnitud, por el segundo, por el seno del ángulo. El primero, que es R en este caso para el torque, es el azul, la magnitud del R. El segundo, la magnitud de F. Y el ángulo es el ángulo que se forma entre los dos. Y ahí podríamos calcular el torque. Y otra forma de calcularlo era con la definición de producto cruz, que se los tiré para la casa, igual lo expliqué, hay una clase completa del producto cruz. Justo en torque le explica cómo calcular el producto cruz con las matrices. ¿Se acuerdan de que hay una matriz? El A cruz B, el A punto cruz B, donde A es un vector, por si acaso como un vector tiene componentes X, componente Y, J, bien, y componente Z, igual que el B, son vectores, y lo tengo que escribir porque ahí van a entender todo. Y JK, como son vectores, el producto cruz entre A cruz B lo puedo calcular con el determinante de una matriz de 3×3. Esta forma es bien sutil y trato de no usarla mucho porque depende mucho del año. Hay veces que se ven más de 3 y hay veces que se ven más de 2. En la parte de álgebra lineal, sí o sí se tiene que ver. Pero siempre lo doy como referencia y que busquen video. Yo también hice un video explicando el producto cruz. Se escriben las componentes IJK y abajo las componentes del primero. Estos siempre son las componentes
después se escribe el primer vector, que es la segunda fila, y el segundo vector. Y las componentes. La componente X, la componente Y, la componente Y, la componente Z y la componente Z. Y ahí está. Y se calcula el determinante. Pero habitualmente usamos esta. Entonces el torque es simplemente la magnitud de R por la magnitud de F seno del ángulo. Y ahí tendríamos el torque. Este torque, esta fuerza que le aplicamos ahora a este objeto, que está fuera del centro de masa, lo que va a originar que el objeto rote por el punto de vista del centro de masa. Es como que el centro de masa es el pivote y genera una rotación. Y como hay una rotación, aparece una nueva energía, que es la energía rotacional. Y que va a depender, y la vamos a llamar con una R abajo porque es de rotación. Y cuando nosotros voy a escribir primero, antes de la rotacional, voy a escribir la energía cinética. La energía cinética dependía de un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y la rotación depende de la masa, pero no es una masa puntual, no es un punto ahora. Tiene una forma. Y vamos a llamar a esto momento de inercia. Esto es el momento de inercia. Te voy a explicar qué es. Y la velocidad ahora es angular, porque hay una rotación. Y ahí viene la energía rotacional. En la clase, esto es un resumen por si acaso, en toda la clase que vimos energía rotacional expliqué de dónde salía ese momento de inercia. Que había que convertir la velocidad en velocidad radial, aparecía la velocidad angular, la sumatoria de los R y aparecía el momento de inercia. Y el momento de inercia era simplemente la sumatoria de cada uno de estos pedacitos de masa, cada uno de estos pedacitos que podían tener masas distintas, con la distancia a la que se encuentran del punto de giro, el R. Y esto es el momento de inercia. Hay una clase completa del momento de inercia. Entonces, cada objeto, independiente si es cuadrado, si es circular, si es triangular, si es una barra, dependiendo de cómo lo gire, va a tener un momento de inercia distinto. Y puede ser que yo tenga el mismo objeto, imaginemos una barra, pero si yo la hago girar desde su centro de masa, no va a ser el mismo momento de inercia que si lo hago girar desde un extremo. Va a cambiar, porque cambian los R. Voy a pescar un punto cualquiera de la barra, este punto. Para este tiene un R1, pero para el otro tiene un R2. Entonces el R cambia, y como el R cambia, el momento de inercia total cambia. Entonces hay distintos momentos de inercia, y por eso en la clase de momentos de inercia hablábamos y en la guía aparecen diferentes momentos de inercia. En el caso, ejemplo, del aro, un aro es simplemente como una circunferencia. El momento de inercia del aro era la masa del aro por el radio al cuadrado. También podría ser que fuese un anillo, que tuviera un grosor. Y el momento de inercia iba a ser la masa por el radio del primero al cuadrado más el radio del segundo al cuadrado. ¿Cuál es el R1 y cuál es el R2? No importa porque están al cuadrado y se están sumando. Dividido en 2. Y el disco, a la diferencia que tiene con la circunferencia es que está completo, está rellenito. Es un disco, una moneda. Y el momento de inercia del disco era mr cuadrado partido en 2. Estos se los tienen que por lo menos saber, o por último los tienen que anotar para el día de la prueba, tenerlo ahí en su formulario, porque sí o sí los van a ocupar, sobre todo este, porque estas las poleas son discos, entonces sí o sí va a aparecer este. También habían barras, ¿se acuerdan? Una barra y que podía tener su centro de giro acá, es como que lo hiciera girar desde ese punto, o lo hiciera girar desde un extremo. Entonces el momento de inercia del primero me da la masa de la barra por el largo de la barra al cuadrado partido en 12. En la clase de momento de inercia, vuelvo a decir, expliqué cómo se calculaba con la integral y la sumatoria. Y obtuvimos los resultados. Por lo menos a mí me gusta que entiendan de dónde salen. Pero como es un resumen, ya no puedo explicar de dónde salen. Pero vuelvan a ver la clase y explico suma por suma cómo aparecen esos términos. Y también habían de esfera sólida o hueca, que están ahí en la guía y las pueden ver.
Pero lo más importante era entender esto, que si yo tenía un objeto, pero el pivote estaba fuera del objeto, si estuviera fuera del objeto el pivote, el punto de donde gira, entonces quiere decir que este objeto va girando así, la Tierra alrededor del Sol, puede ser. Uno podría calcular el momento de inercia total del sistema, pero necesitamos calcular el momento de inercia del centro de masa del objeto. Es como, ¿qué significa? Olvidar que está girando por un momento y simplemente observar el objeto y calcular su momento de inercia. Centrado. Pero después le tenemos que agregar, voy a usar otro color, como si fuese un punto el objeto y calcular el momento de inercia del punto de giro. El md2, la masa como si fuese un punto, con una cierta distancia d al cuadrado. D. Y esa es la definición del momento de inercia, por si acaso esto. Pero de un punto, de una masita. El mr cuadrado que está acá arriba. Ahí. Mr cuadrado. Y que se calculaba y se podía obtener igual. Y nosotros lo habíamos hecho, por si acaso, lo habíamos calculado y obteníamos el mismo resultado. Pero este es el más fuerte, por si acaso. Yo les invito, igual lo hicimos en clase, que calculen, para poder reforzar eso, calculen el de la barra. El momento de inercia de la barra en el centro de masa. Eso quiere decir, calculen el momento de inercia del centro de masa. Y después calculen la misma barra, pero en un extremo. Ese momento de inercia. Y comparen. Vean si se cumple esto. Que el momento de inercia más la distancia que hay de aquí al centro de masa, que sería el R medios, la distancia está al cuadrado, por la masa de la barra, cumple esto. En la clase igual lo hicimos por si acaso, y daba. Y por último, juntamos todos estos conceptos que vimos y aparece la dinámica de rotación, que hace que el objeto, estamos describiendo el movimiento, dinámica de rotación, que es lo último que vimos. La dinámica de rotación es que todos los torques que se aplican a un objeto generan que este objeto, momento de inercia, rote. Eso dice la ecuación. Es como decir, la sumatoria de fuerzas hacen que una masa acelere, Newton. Ahora estoy diciendo que la sumatoria de torques hacen que un objeto con momento de inercia tiene una forma, rote. Aceleración angular. Y calculamos, y en las últimas clases, y a la clase que está subida ahora, hay ejercicios sobre dinámica. Y con esto se termina todo el resumen, es todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, espero que les vaya muy bien. Cualquier consulta, recuerden que están los coordinadores, o consultas personales me lo pueden preguntar a mí de la clase. Y no sé si lo estaríamos viendo la próxima semana, todavía no lo sé. Mañana tengo reunión con coordinación. Pero yo creo que lo más probable es que sí, o dentro de esta semana. Y si no, fue un gusto. Recuerden que ya a esta altura, si no se han suscrito, suscríbanse, no sean amarretes, no sé, es gratis. Y así ayudan a mi canal. ¿Ya? Lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Y recuerden que esta clase es grabada y un rato más se va a subir. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Profe, que le vaya bien. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Sí. Pero gracias, que esté muy bien. Bien. Chao, profe. Chao, chao.